Muy buen día, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar rectas paralelas y secantes. Comencemos con unos conceptos básicos. Rectas paralelas son rectas que nunca se juntan. Es decir, miren, dos rectas que tienen la misma distancia y así se prolonguen al infinito, nunca se van a encontrar, nunca se van a juntar. Ahí estamos hablando de un par de rectas paralelas. Hablamos ahora de rectas secantes. ¿Quiénes son las rectas secantes? Normalmente son rectas oblicuas inclinadas, pero que tienen una característica especial. Cortan a las rectas paralelas. Miremos nuestra recta secante. El punto donde se juntan estas dos rectas, mírenlos, se les denomina vértices. Ahora sí, vamos con el último concepto, que es el concepto de ángulo. Un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos o rectas que tienen un mismo punto en común, en este caso el vértice. Miremos, aquí tenemos un segmento de recta que sale de esta secante y mire este segmento de recta que es equivalente a esta paralela. El punto donde se juntan ellas es el vértice, es el punto común, y el ángulo va a ser toda esta abertura que nosotros tenemos aquí, esa región, esa área. Teniendo en cuenta esta definición, ¿cuántos ángulos tendrán las rectas paralelas cortadas por una secante? Bien, ahora sí vamos a las rectas paralelas y secantes, las clases de ángulos. Miremos qué clases de ángulos son los que se generan. Empezamos con los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿quiénes son ellos? Ángulos que tienen un vértice en común. Miremoslo. Están nuestras rectas paralelas, está nuestra secante, están nuestros vértices, mírenlos, ¿sí? Y ahora sí los ángulos opuestos por el vértice serán. Entonces, el primero, mire, está una notación, ¿sí? Ángulo A, ese gorrito, sería todo este, y el ángulo B, que sería este de acá. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Otro par de ángulos opuestos por el vértice sería el ángulo C, mírelo, y el ángulo D, mírelo. También son opuestos por el vértice. Son contrarios, están opuestos. Acá tenemos otra par de ángulos opuestos, el ángulo E y el ángulo F. Y finalmente, el ángulo G y el ángulo H. Son ángulos opuestos por el vértice. Por tanto, miremos nuestra gráfica. Aquí encontramos todos los ángulos opuestos por el vértice que se pueden generar cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. También tenemos unos ángulos externos, que son todos aquellos ángulos que están situados fuera de las rectas paralelas. Son nuestras rectas paralelas, nuestra secante, miren la secante diferente, y miren nuestros ángulos externos. Vértices, ¿listo? Ángulo 1, otra notación. Ángulo 2, mírenlo, esa abertura. Ángulo 3 y ángulo 4. Son los que están por fuera de las rectas paralelas. ¿Listo? Es decir, se forman 4 ángulos en este caso. Y los ángulos internos, lo contrario a los ángulos externos, son aquellos que están situados dentro de las rectas paralelas. Nuestras rectas paralelas, la transversal, y miremos nuestros ángulos internos, ya son los que están acá dentro. Entonces miren, vértices, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Ángulos internos. Bien. Ahora vamos con los ángulos alternos internos. Esos ángulos alternos internos son ángulos internos no adyacentes, es decir, que no están junticos, situados a distintos lados de la secante. Condición necesaria. Miren, nuestras rectas paralelas, nuestra transversal, y ahora sí, miremos, ángulos no adyacentes, es decir, no pueden estar juntos. Miremos el primer ángulo. Tenemos los vértices. Entonces, es nuestro ángulo número 1 y el ángulo alterno interno, estos dos, está situado, mira el otro, al lado contrario de la secante. Miren, lados distintos. Son alternos porque están alternados y son internos porque están dentro de las rectas paralelas. Ángulo A y ángulo B. Otra forma de denotarse. Tenemos también este, mire el verde, y por tanto el interno sería alterno este de acá. Mírenlo. Ángulo C y ángulo D. ¿Listo? Esos serían nuestros ángulos alternos internos. Vamos con los ángulos alternos externos.
Entonces son aquellos ángulos externos no adyacentes, es decir, no están del mismo lado, situados a distintos lados de las secantes. Nuestras rectas paralelas, nuestra secante, y miren, vértices, que es el punto de corte donde se generan los ángulos. Nuestro ángulo 1, mire, alterno externo, ángulo B y ángulo A. ¿Sí? Otro ángulo alterno externo, mire. Aquí está un ángulo externo y el alterno sería el que está opuesto, contrario, al otro lado de la secante. El ángulo C y el ángulo D. Ángulos alternos externos. Ahí están. Verde con verde, amarillo con amarillo. Y finalmente, los ángulos correspondientes, que son ángulos no adyacentes situados a un mismo lado de la secante, el uno interno y el otro externo. Entonces miremos, rectas paralelas, transversal, vértices y comenzamos aquí. Ángulo 1, miren. Entonces el correspondiente estaría situado acá, del mismo lado de la secante, pero no adyacentes, no está junticos. Miren. Otro, ángulo 3 y quedaría este acá arriba. Miren. Ángulo 4. No adyacentes, perdón, es decir, no están juntos, pero situados al mismo lado de la secante. Otro, mírenlo, ángulo 5 y 6, y finalmente el ángulo 7 y el ángulo 8. Por tanto, nuestros ángulos correspondientes serían los que se indican en la pantalla. ¿Listo? En total, cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, se forman 8 ángulos como mínimo. ¿Listo? Bueno, chicos y chicas, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una clasificación de los ángulos cuando son cortados, que se forman al trazar dos rectas paralelas y cortarlas por una transversal. En este caso tenemos 8 ángulos y la diferente clasificación que nosotros tenemos. Ángulos externos, ángulos internos, alternos internos, alternos externos, correspondientes y opuestos por el vértice. Desarrollemos las actividades de clase, las actividades de la guía y profundicemos en ese tema. Mil gracias y cualquier duda estamos atentos para colaborarnos. Feliz tarde.